Le damos la bienvenida a Ana María Díaz. Muchas gracias por ser la primera, por inaugurar estas presentaciones. Como lo puso aquí David, la grandiosa sesión que vamos a tener hoy. Ay, maravilloso. Entonces, no, es en serio, estoy hablando en serio. Entonces, para las que no conocen a Ana María, entonces es economista y doctora en economía de la Universidad Católica de Lovaina. También es profesora asociada a la Universidad Javeriana. Ha trabajado temas de mercado laboral, género, informalidad. Tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Ha trabajado proyectos del BID, de la CAF, del Banco Mundial. Y la directora, no es más. Entonces, pues, te damos la bienvenida a Ana María y de verdad, muchas gracias por iniciar esta serie de presentaciones. No, gracias a ustedes por abrir este espacio y mil gracias a las 7 participantes por regalarme una horita de su tiempo Claro que eh, sí. para ir a este paper que, como les había comentado en nuestra primera reunión, esto está recién salido del horno. Esta es la primera vez que yo lo presento. Ah, qué bien. eh, entonces, de pronto ahí van a aparecer cosas raras o no, no sé. Vamos viendo, pero la idea es que sea bien conversado y que ustedes me vayan parando en el momento que necesiten alguna aclaración o que estoy hablando muy rápido o cosas por el estilo. Es un experimento que hicimos a finales del 2024 con este grupo maravilloso de coautoras, Maribel de la Universidad de Estrasburgo, Montserrat Bustelo y Agustina del BIT, y lo hicimos en Bogotá. Y la idea de esto, una vez me voy a meter, ¿cómo funciona esto? Uy, enter. No, me ha ido para otra. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer acá? Es hacer un experimento que sea lo más barato posible. Así, tratar de buscar políticas que sean súper costo efectivas. Entonces lo que hicimos, o la propuesta era mandar información por un chatbot en WhatsApp que nos permitiera corregir algunas creencias erróneas que pueden existir alrededor del empleo de las mujeres con hijos y con hijos menores de 6 años, que es donde queríamos enfocar esta investigación, es donde precisamente podemos tener algunas limitaciones o fricciones para el empleo femenino y por eso queríamos enfocarnos en esta población o en estas creencias sobre si está bien o no que las madres con hijos pequeños trabajen. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En Bogotá. Para esto hicimos una muestra representativa de 1.732 parejas. Entonces tenemos más o menos 3.000 y pico individuos que lo seguimos desde una línea de base donde recogemos toda la información, hacemos encuestas directamente en hogares y después sí hacemos la intervención y más adelante, unos meses después, hacemos un contacto adicional de una línea de seguimiento. Y la idea de esto es algo que tienen los sociólogos, de tratar que tiene un concepto muy lindo que se llama la ignorancia pluralista. Y dice, las normas sociales pueden llegar a bloquear las decisiones del mercado laboral porque la gente cree erróneamente que los otros los van a juzgar. Entonces, queríamos ver si hay alguna forma de disminuir esa ignorancia pluralista, que ya les voy a explicar exactamente qué quiere decir, pero el objetivo es tratar de disminuirla y si eso me genera algunos cambios, me van a generar cambios de creencias al interior del hogar y más adelante quisiéramos ver si esto afecta decisiones de mercado laboral. Entonces, así como para resumirles los resultados en una sola frase es, sí encontramos cambios a nivel de pareja, fueron bien importantes. Y después encontramos algunas cosas bonitas sobre apoyo de los esposos para que empiecen a trabajar las mujeres, o que tomen un curso más bien, no era que empiecen a trabajar, tomen un curso que les va a ayudar a mejorar sus carreras. Y
también algunas intenciones de buscar trabajo. Pues ya les voy a contar exactamente, pero aquí quería como resumir todo lo que vamos a encontrar. ¿Cuál es la motivación de esto? Ahora sí, hablemos de la ignorancia pluralista, es que la gente tiene una percepción o privadamente puede decir, yo estoy de acuerdo con que las madres de hijos menores, con hijos menores de 6 años, trabajen. Pero cuando las personas pueden creer que sus vecinos o otras personas que viven en Bogotá no están de acuerdo y eso va a hacer que de alguna manera se genere esta fricción porque dicen me van a juzgar por esto. Entonces es el hecho de creer que los otros, mis vecinos, son más conservadores de lo que de verdad son. Obviamente puede pasar al revés, ¿no? Que yo soy muy conservadora y que creo que los otros son más liberales. Pero en la realidad, este es un estudio que hizo recientemente un economista que se llama Burstein, lo hizo en 60 países tratando de encontrar a ver si existía esta diferencia y qué tan grande era. Aquí están como los resultados. En todo el mundo, pues en todo el mundo no, solo en estos 60 países, vemos que la gente apoya privadamente el trabajo femenino, pero ellos creen que es el apoyo de sus vecinos o de otras personas de su área geográfica es menor. ¿Sí? Como aquí el 89%, acá el 69%. Y estas brechas se hacen un poco más grandes entre hombres y pues con mujeres, y es como podríamos esperar que estas brechas sean un poquito menores. En Latinoamérica, si lo vemos como por diferentes tipos de grupos de países, entonces tenemos que en Latinoamérica hay mucho más apoyo privado, como que las personas individualmente, el 90% están de acuerdo con que las mujeres deben trabajar, mientras que la creencia de segundo orden, esta la vamos a llamar de ahora en adelante creencia de primer orden, y esta es la creencia de segundo orden, es solo el 70%. Entonces, las brechas en todos los grupos de países son más o menos del mismo orden, pero lo interesante de Latinoamérica es que aquí sí tenemos ya como una ganancia adicional versus otros países en vías de desarrollo. Podríamos encontrar que aquí hay una oportunidad de mejora bien importante. Entonces, esto es precisamente lo que nosotros queremos atacar. Y no lo vamos a hacer con todas las mujeres, sino que lo vamos a hacer con madres, ¿sí? Con la percepción de si las madres deben trabajar o deben tener la libertad de trabajar por fuera del hogar. Eso es, básicamente. Entonces, vamos a tratar de recuperar este número para Bogotá y este número también de las creencias de segundo orden. Y luego les vamos a decir a las personas, porque precisamente hay literatura reciente que ha mostrado que estas creencias erróneas se pueden modificar y al modificarlas podemos tener cambios importantes en el mercado laboral, ¿no? Un paper muy importante fue precisamente el que escribió Agustín en el 2020, donde en Arabia Saudita le informaba a los hombres el verdadero apoyo que tenía el hecho que las mujeres deberían trabajar, y ellos encontraron inmediatamente que se aumentaba el apoyo a que las mujeres deberían tener permiso de trabajar. En Indonesia también se hizo un trabajo similar, donde se le daba simplemente información, y aquí los cambios fueron también importantes. Burstyn es casi el 30% el aumento que se dio de cambio en preferencias porque sus mujeres trabajaran o darles permiso para trabajar. Apenas se les daba la información verdadera. Y en Indonesia esto aumentaba el 25%, no era pedir permiso, sino ya las mujeres realmente escoger un curso para mejorar en su carrera.
Vamos a basarnos en estos dos estudios digamos, nuestra estrategia empírica es casi la misma de los dos. Y ya les voy a contar cómo lo hicimos. ¿Por qué hacerlo con empleo de madres? Es precisamente que la literatura nos ha mostrado que ahí es donde está uno de los problemas principales, es la llegada del primer hijo y ahí es donde se empiezan a ver las brechas importantes en participación, salarios, empleo y que estas brechas permanecen independientemente del país donde estés y donde existan actitudes más progresivas o no. Ana María, ¿Por qué? Natalia tiene una pregunta. Cuéntame, Natalia. Sorry, no quería interrumpir, pero pues Toca. porque es en particular sobre la encuesta y mi pregunta es, ¿qué tanto sesgo de deseabilidad tiene la encuesta? Porque, digamos, ¿no? Como cuando a uno le preguntan, claro, tú apoyas a que las mujeres trabajen, uno puede estar más dispuesto a decir que quiere apoyar a lo que materialmente quiere apoyar, ¿sí me entiendes? Como Sí, 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 sí. una cosa es como el nivel de lo que yo creo que es deseable socialmente y que mi respuesta, digamos, trate de acercarse a esa percepción social, pero que lo que materialmente estoy dispuesta a hacer para apoyar sea inferior. Y entonces mi pregunta es como si calcularon algo de eso en la encuesta inicial que nos acabaste de mostrar. Entonces, en la encuesta inicial, no, hasta ahora no te he mostrado la encuesta inicial nuestra. Esta era solamente la de Burstin. Ah, ok. Pero en la nuestra sí tenemos algunos tipos de correcciones precisamente para eso, pero más para las de segundo orden, porque también teníamos ese temor que cuando le preguntamos las creencias de sus familiares, amigos, y acá son vecinos y más bien bogotanos, es que estas las cambiaran porque tenían ese sesgo, este, ¿cómo lo dijiste? Es que siempre se me Como da la sesgo de palabra en inglés. deseabilidad, Es el sesgo de deseabilidad o el sesgo de estar, par- conformidad o sí, sí, de estar participando en una encuesta y que creo que esto es lo que quieren escuchar. sí, ¿Sí? sí, sí, ok. Y hacemos correcciones y vemos que los resultados no dependen de eso. Hay Ujú. algunas correcciones que se han inventado recientemente, no se han inventado, disculpen, que, ha- que han desarrollado muy rigurosamente en estudios recientes. Lo que pasa es que traen un paquete grandísimo de preguntas, son como unas 50 preguntas, y, y son preguntas súper fuertes que todavía no están validadas en español. Entonces, a nosotros nos dio mucho miedo meterlas, Ujú. que nos vamos a tirar la encuesta por hacer preguntas, es que son muy fuertes, fuertes. Es como, usted echaría al agua a su vecino. O, Ok. preferimos no usarlas en ese momento, pero lo que les preguntamos es hacerla doble para asegurarnos que si por lo menos se mantuviera Ujú. la respuesta. Y la segunda es cuando le preguntamos del segundo orden, le preguntamos, ¿y usted qué cree que realmente piensa en ellos? O sea, le preguntamos primero el porcentaje y después, y díganos realmente cuánto pensarían ellos. Y, y veíamos que el porcentaje era exactamente el mismo, así que nos vamos tranquilas, que no tenemos eso. Pero ese es Ujú. el problema principal que viene con esto, así que gracias por traerlo a colación desde este punto. Gracias. No. Entonces, ¿por qué en Bogotá? ¿Qué? ¿Por qué parejas? Y hubo un estudio muy bonito que hicimos también con Marí y esto fue con Luz Magdalena Salas, donde también trabajamos con parejas en Bogotá preguntándoles por preferencias por flexibilidad. Y era un ejercicio de elección discreta donde tratábamos de ver cuál era la disponibilidad a pagar por flexibilidad. Y encontramos unas cosas muy interesantes. Las mujeres estaban dispuestas a pagar hasta el 20% por flexibilidad. Los hombres, el 4%, no más.
Sí, así era, entonces uno ya entiende, bueno, hay preferencias diferentes por la flexibilidad. Esto era flexibilidad, trabajo desde casa o trabajo flexible. Y era básicamente lo mismo, 20% y 4%. Pero lo bonito de este DC fue que les preguntamos y su pareja cuánto debería renunciar por flexibilidad. Las mujeres inmediatamente decían, debe renunciar cero. O sea, el hombre, mi esposo, debería renunciar cero. Y el hombre decía, ella debería renunciar hasta el 20%. Es como si se hubiera volteado completamente la situación y eso precisamente nos estaba mostrando que hay un problema de normas. ¿Sí? La flexibilidad la deberían tener, entonces son las mujeres y las mujeres también creen que son ellas las que deberían tener la flexibilidad. Entonces ahí empezamos, lo que debemos empezar es a romper es más bien las normas. ¿Sí? Porque si seguimos promoviendo, por ejemplo, flexibilidad y este tipo de trabajos que están más alineados con las labores de cuidado, pues vamos a seguir perpetuando las brechas o los roles. Entonces, por eso dijimos, no, vámonos más bien a tratar de ver qué es lo que está pasando es con las normas, cómo podemos cambiar estas normas. Y otras de las razones es, bueno, las brechas importantes que existen entre participación laboral de los hombres y las mujeres. Siempre se ha mantenido, más o menos son 20 puntos porcentuales. Es una cosa que está ocurriendo al interior de los hogares y otros estudios también nos han mostrado que el trabajo de los hombres es completamente independiente del si la mujer está empleada o no. Por el contrario, la decisión de trabajar o no de una mujer va a depender mucho de de si su esposo está trabajando o no. Y esto nos muestra como que hay unas dinámicas asimétricas al interior del hogar y que pues sería importante empezar a ver cómo podemos romper esas normas que están preestablecidas y que muchas mujeres ni siquiera se preguntan cuando es el momento de tomar la decisión de quién debe trabajar y quién debe traer los ingresos al hogar. Entonces ya se toma, me parece que tiene que ser el hombre. Entonces tenemos 3 preguntas de investigación y así darle información de de las preferencias de primer orden, o sea, el verdadero a las personas, si eso nos cambia las percepciones individuales y las de... Y si además nos cambia, que sería la segunda pregunta de investigación, es si nos cambia las decisiones al interior del hogar. O sea, si yo ahora veo que mi esposo es más progre, aún así, que lo que creía antes. Y también si estos cambios nos afectan las decisiones laborales. Esas son nuestras 3 preguntas de investigación y este era el chatbot, que es María Esperanza, Hay una cuéntame. pregunta, Ana María. Sí, gracias. Sí, qué pena. Yo estaba trabajando Tranquilas. con unos psicólogos aquí y me Ajá, explicaron una cosa que se llama efecto ancla. sí, Voy a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a recoger un día de salario para aportar en las becas de la universidad. ¿Cuánto quieres aportar tú? ajá. La respuesta es un día de mi salario. Eso no tendría que ver con esa primera hipótesis, es ese efecto ancla donde yo te doy información para inducir tu respuesta. Sí, sí, eso sí puede pasar. Sí puede ser. Ahora, lo que es, pero como lo estamos encontrando en las otras, en todos los outcomes, puede ser que no sea el efecto, pero ese sí es un temor que no tengo ni cómo controlar. Ok, gracias, gracias, qué pena. No, no, no. No pasa. Ya, básicamente acabamos acá porque entonces ya va a ser más difícil que me crean mentiras. Pero sí podría pasar, sí Pues, podría pasar y sí pensando podría como estar ajá. contaminado por esa situación, lo podría estar. Eso es un efecto de comportamiento. O me estás hablando de esto, entonces seguramente lo que quieres es que yo te conteste lo siguiente. Podría llegar a ocurrir. Exacto, exacto. Sí, un Hawthorne, etcétera.
no tengo cómo solucionarlo. Ni siquiera si probar si existe. Entonces, en mis conclusiones voy a ser un poquito menos ambiciosa a decir que de pronto el efecto va a estar contaminado por esto. Exacto, tenerlo en cuenta, traerlo como a la Ujú. conversación y decir, mire, Sí, efectivamente existe un efecto ancla y puede estar pasando esto. súper. Entonces, esta era toda la intervención, muy barata. Es la pregunta de cada 100 hombres con hijos menores de 6 años en Bogotá. ¿Cuántos cree que las mujeres con hijos menores de 6 años deberían tener la libertad de elegir trabajar fuera de casa? Y tu respuesta fue 66 de cada 100 hombres. Y la verdadera es, ahora descubre lo que realmente piensan los hombres en Bogotá, era 89 de cada 100 hombres realmente apoyan esta idea según la encuesta, y después los hacíamos como reflexionar de un poco de esa información que les dábamos. Qué te parece esta diferencia? Como para que no lo pasaran así muy rápidamente, como suele pasar cuando no les llegan este tipo de mensajes. Al grupo de control le dábamos información sobre políticas verdes. Entonces, nada relacionado con el mercado laboral para que ellos no tuvieran ningún sesgo, ni no tuviéramos otro sesgo adicional. Entonces, esta es la teoría de cambio, es darle información a las personas por WhatsApp y también va a ser por teléfono. Ahora les voy a contar los otros problemas que aparecieron. Si eso me cambia mis creencias de primer y segundo orden, si cambia las creencias que yo tengo de mi pareja, y después si esto me cambia las decisiones al interior del hogar, y al final ver qué pasa con los resultados del mercado laboral. Esa es básicamente como la teoría de cambio que tenemos. Esta es la intervención y decimos, va a llegar finalmente al mercado laboral es porque todo lo que está ocurriendo al interior es del hogar. ¿Sí? Porque cambian en la forma como se toman las decisiones al interior del hogar. Entonces, el diseño experimental, yo siempre vendo esto como si fuera muy barato, esto es la intervención más barata del mundo, pero Montserrat, que es mi coautora del BID, que fue finalmente la que lo financió, me dicen, es que no fue nada barata, y realmente es que no fue nada barata porque tuvimos que encuestar a todas estas personas, tuvimos que encuestarlas en las casas. Y esto fue muy difícil y aquí, ya que veo a tantas mujeres maravillosas de otras ciudades, por favor, invítenme a hacer experimentos en sus ciudades. Bogotá es difícil de trabajar con experimentos porque la gente no abre la puerta, no las abre. Es difícil, nos costó muchísimo trabajo. Lo estábamos Bueno, haciendo perdón, yo con... voy a decirte que Dale, dale. yo cordialmente te invito. Yo ahorita estoy tratando de mudarme también un poco mi investigación hacia normas sociales. Obviamente yo hago investigaciones de género y corrupción, pero si vamos a ver como este tipo de normas, que por eso me parece muy interesante tu presentación de hoy, no, totalmente invitadísima a que podamos trabajar. Mil gracias. Mil gracias. Sí, en Bucaramanga, qué delicia. Ana María, yo tengo una Todo. pregunta. Dime. ¿Cómo escogieron las parejas? ¿Cómo se hizo el muestreo? ¿Y de Entonces, dónde salieron? esto fue muestreo probabilístico. Esto no lo hizo la gente de Ipsos, que fueron Ah, súper serios. ok, Entonces, sí, esto fue casi todas las manzanas de Bogotá, porque es que el muestreo era claro, dificilísimo porque necesitábamos que tuvieran al menos un hijo menor de 6 años sí. y que las parejas vivieran juntas. Esto era titánico, Ah, entonces casi golpearon en todas las puertas de las casas de Bogotá y al final nos dimos cuenta no vamos a llegar nunca, mm. entonces les tocó cambiar un poco el muestreo y eso, ahí ya no entendí mucho de lo que ellas hacían, pero finalmente lograron la muestra. Lo hicieron con reemplazo, de pronto. No, no Hicieron creo que fue muy... reemplazo, pero ya no era probabilístico, o sea, ya no era cuadra por cuadra, sino tenían bases de datos y empezaban a llamar. Y para hacerlo representativo, entonces lo cruzaban con la gran encuesta integrada de hogares
y se Ok. aseguraban que se estuvieran cumpliendo todos los pesos. Yo les tengo toda la fe. Yo hablé muchas veces No, con las ellos son estadísticas serios. y son Ellos son me serios. parecieron muy, muy Sí, serios, sí. pero sí fue, Ana María, yo tengo otras dos preguntas relacionadas un cuéntame. poco con el tema, pero no sé si después, también más adelante, como que vas a hablar cuando presentes de pronto los resultados. Entonces, bueno, la primera pregunta tiene que ver con por qué necesitaban representatividad. O sea, entiendo que acá no estaban haciendo simplemente un RCT o un piloto solamente a la intervención, sino porque lo querían escalar de una vez todo a Bogotá y por qué no prefirieron, pero tú dices que salió al final costoso, ¿por qué no prefirieron hacerlo como a pequeña escala? Y si ya lo tienen a gran escala, ¿cuál va a ser como esa replicabilidad? Supongo ahorita con nuestros resultados, ¿cuál va a ser como esa replicabilidad, o sea, que se le puede dar a este estudio? O sea, en parte tú dices que es barato y entiendo que puede ser barato en el sentido de que la intervención como tal, pues es barata, no cuesta mucho, pero fue caro en el sentido de la evaluación, ¿no? Porque pues, había que entrevistar y hacer todo lo demás, y evaluar y dar los resultados. Entonces esos resultados sí nos pueden llevar como a implementarlo a gran escala y cómo funciona, y cómo, o sea, no sé si si han pensado pues cómo presentar estos resultados y como esa parte del lobby político, de cómo podemos ir más allá un poquito con esos Es que resultados. es súper importante esta pregunta, porque entonces, primero, ¿por qué necesitamos representatividad? Porque esa es la información que yo le voy a dar a los participantes. Yo le voy a dar las creencias verdaderas de los bogotanos, es tanto por ciento. Entonces, yo necesitaba que en ese caso sí fuera representativo, 100%. Ahí nos teníamos que dar la pela y pagar lo que fuera para que eso fuera representativo. Después ya el tratamiento y la asignación, no necesariamente, pero ya teníamos la información de estas personas. Entonces dijimos, pues ellos tienen que ser los de la intervención. Ahora, entonces ese es un punto importante. ¿Por qué esto es costoso? Porque no existe información digamos, la ENUD tiene algunas preguntas sobre normas, pero no existe nada de segundo orden. ¿Sí? La gente no le preguntan cuánto cree usted que el resto de los bogotanos apoyan. Y no hay nada sobre si las madres deberían trabajar. La pregunta de normas normalmente es si los niños sufren cuando las madres trabajan, que esa es otra norma difícil. Ahí sí no hay ignorancia pluralista, ahí hay una norma real. Los bogotanos creen que los niños sufren cuando las madres trabajan. Pero por eso es costosa, porque al principio sí toca hacer una encuesta, porque no existe esa información. Y eso fue lo que lo hizo realmente costoso. ¿No? Pues sí, sí es costoso. Fueron más de $130,000 que costó esta intervención. Cuando uno dice, era mandar un mensaje de WhatsApp, que eso es gratis, sí, pero costó los 130,000 y no es por la evaluación, ni por la asignación, ni por los honorarios de las investigadoras, ¿no? Nosotros cero, cero pollitos. Todo es la muestra. Y no solo la muestra al principio, esa es otra embarrada que también les recomiendo mucho, no hagan lo siguiente. Entonces, primero, esto fue de julio a septiembre del 2024. Después hicimos la asignación aleatoria. La asignación aleatoria la vamos a hacer a nivel de hogar. Ahí queríamos jugar un poquito y ver si podíamos darle información a uno y si le llegaba a la otra persona, pero no, nos fuimos más a la segura y dijimos, no, hagamos la intervención a nivel de hogar, porque si alguno de los dos recibió la información, van a charlar y esto se nos puede dañar realmente todo el diseño experimental. Entonces decidimos hacerlo a nivel de hogar estratificado, sí, con la información de empleo de la mujer y con las creencias de primer orden del esposo. Eso fue las variables de asignación. Los asignamos al grupo de tratamiento y a control. Entonces nos quedamos con 1,732 hogares
tratados y 1.732 controles. Sin embargo, cuando mandamos el chatbot, era lindo, de verdad, y les decíamos, les vamos a dar un regalo al final, y el regalo era bien significativo, no de plata, sino era poder participar en un curso que habíamos diseñado especialmente para mejorar todas sus habilidades de búsqueda de empleo. Y aún así, solamente el 30% de los participantes interactuaron hasta el final del chat. Ya tenemos respuestas solamente del 30%. Entonces, aquí viene tu pregunta, Joana, que es muy importante, aquí es donde se complica más el asunto, porque yo tenía todo representativo de Bogotá, podíamos hablar que esto iba a ser de toda la población, pero cuando llegamos a este punto, aquí se me empieza a complicar la cosa, porque tengo atrición, y esta atrición no es aleatoria. Sí, definitivamente no es aleatoria, y la vamos a solucionar econométricamente, pero pues no es el mejor de los sueños. Luego de darles pues la información, les vamos a dar este curso y les hacemos algunas preguntas sobre las decisiones del curso. Entonces, una de ellas era, imagínense que el curso solamente puede participar uno de los miembros del hogar. ¿Quién cree que debería ir? ¿Usted, su esposo o su pareja? Perdón, no, eso es su esposo. O ya, usted es su esposo. O no me interesa. Y esto nos iba a permitir ver si había un cambio en los intereses. Pero aquí no íbamos a poder preguntar inmediatamente normas, porque ya sería como muy bobo botarle la información de las normas y ahí mismo preguntarle, ay, ¿usted cree que cuál es el porcentaje de bogotanos que apoyan que las mujeres trabajen o que las madres trabajen? Entonces, pues sería como, ahí sí sería lo que decía María Esperanza, o sea, básicamente nos estamos metiendo un tiro en el oído porque estamos preguntando lo que les acabamos de decir. Entonces, decidimos ir unos meses después, en noviembre y diciembre, y recontactarnos. Pero además, como había muchos los que no habían participado en el inicial, dijimos, pero no vamos a perder esa muestra. No, volvamos a llamar a todo el mundo. Y empezamos a intensiar hasta que, sí, hasta que ya llegó Velitas. No, creo que lo paramos hasta el 16 de diciembre. Ya dijimos, ya aquí ya segurísimo que ya nadie nos va a responder. Y entonces logramos finalmente tener una participación como del 40%. Otra vez, atrición y atrición, que es selectiva. Logramos aumentar un poco, pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, esas son las limitaciones que existen normalmente cuando se están haciendo diseños experimentales, que uno puede perder mucha gente. Y en estos medios que pueden ser muy masivos y baratos, las tasas de atrición son altas. O sea, estos números no son atípicos. Normalmente en estas encuestas pueden incluso tener atriciones más altas. ¿Sí? Entonces quedamos al final un poco tranquilas, bueno, nos vamos con el 40%, está bien. Hay una cosa que es importante, y entonces hay personas que recibieron tratamiento acá, o sea, recibieron la intervención acá y acá recibieron un refuerzo. Y dijimos, a todos los tratados, vuelve y cuéntale la historia. Y y a los controles también, vuelve y cuéntale la historia a todo el mundo. Entonces vamos a tener personas que lo recibieron solo una vez, tenemos personas que lo recibieron 2 veces, y tenemos personas que recibieron por su pareja, también pudieron haber recibido la intervención, que solamente contestó uno de los dos la encuesta. ¿Qué tenemos como estadísticas descriptivas? Básicamente tenemos una población con un tamaño de hogar de 3.8 individuos. Tenemos que el 27% de estos hogares tenían hijos que no estaban en el sistema educativo. El 32% de los hogares que estábamos analizando tenían personas o miembros del hogar que requerían cuidado permanente.
Aquí están los niveles de ingreso. También tenemos como una distribución del 28% bajos ingresos, 60% de ingresos medios. Y también tuvimos, aquí sí, los de estrato 6 y además nos abrieron la puerta muy amablemente, eh, porque pues tenían que abrirla porque tenían estas personas que buscar en Ipsos también personas de esa población porque necesitábamos los datos de toda la población. Aquí vienen las cosas interesantes de las de características básicas por género. Entonces, bueno, en edad, eso es gente bien jovencita, de 34 años los hombres, las mujeres de 32. Los niveles de educación más o menos son similares entre las dos poblaciones, un poco que son menos educados los hombres. Eh, y también tenemos, aquí están donde están las diferencias importantes y es en empleo. Entonces, miren, los hombres, el 90% estaban trabajando, mientras que las mujeres solamente el 52%. La tasa de desempleo sí es más o menos parecida entre los dos. Y la inactividad, miren esta diferencia tan impresionante. Para los hombres era solamente el 4,5% de los hombres estaban inactivos y mientras que nuestras mujeres el 41% eran inactivas. Las horas de trabajo también nos hablan mucho del tipo de trabajo en las que estaban cada uno de ellos. Los hombres trabajan casi 49 horas a la semana y las mujeres 38 horas. Entonces, una diferencia de 11 horas para aquellas personas condicionadas en que estuvieran trabajando. Las preferencias por flexibilidad también era algo que ya les había mencionado. Las mujeres tienen mayores preferencias por flexibilidad que los hombres. Los hombres son como muy inelásticos a la flexibilidad. Y en cuanto a normas, hicimos muchas preguntas de normas, pero las que nos interesan son estas que están, pues, porque esas son las de la intervención, son las que están acá. Entonces, aquí es, madres con hijos menores de 6 años deberían tener la libertad de trabajar. Entonces, las preferencias de primer orden, que son las verdaderas, pues supuestamente, eh, los hombres dicen, el 88% están de acuerdo con que las mujeres con hijos menores de 6 años trabajen, mientras que las mujeres el 90%. Ahora, aquí es donde viene la posibilidad, o donde se nos abre la posibilidad de hacer la intervención, que es, miren, este es 88%, pero cuando le preguntamos, de esas 100 personas de Bogotá, dígame cuántas estarían de acuerdo dígame cuántos hombres estarían de acuerdo con que las mujeres con hijos menores de 6 años trabajen y nos dicen en promedio es el 61%. O sea, ahí vemos una brecha importante entre las creencias de primer orden y las de segundo orden, de más o menos casi, casi 30 puntos. Entonces eso se puede, o sea, nos da muchas opciones de trabajarle a eso. Las mujeres todavía creen que el porcentaje de hombres que apoyan a las mujeres trabajando es el 56%. Entonces, también tenemos una posibilidad de trabajar en eso bastante grande. Y aquí, cuando preguntamos las mujeres, bueno, sí, que las mujeres una proporción más grande, el 79, casi el 80%, apoyan que las madres trabajen y este sería el 80% y no hay mucha diferencia en género. Las importantes son la diferencia entre esta y esta. Entonces, la información que nosotros les mandamos es la verdadera. Estos son los números verdaderos que nosotros vamos a mandar y por eso teníamos que hacer toda la encuesta que fuera representativa a nivel de Bogotá. Entonces, este es el numerito que nos da tranquilidad, que no le estamos engañando a la gente, le estamos diciendo estas son las verdaderas. Y usted me dijo que era simplemente 60, entonces vamos a ver si después, cuando los 3 meses después, le venimos y le preguntamos si esta persona mejora este numerito. Y también vamos a preguntarle sobre sus parejas. Entonces ¿y su pareja está de acuerdo o no está de acuerdo con que las madres trabajen?
Los hombres dicen, mire, yo creo que mi mujer está de acuerdo con que las mujeres trabajen en el 94% de los casos, mientras que las mujeres dicen, bueno, sí, sí, pero no tanto. Un 90% es un buen comienzo, pero hay formas, también en eso le podemos trabajar un poco. En cuanto a los del grupo de control, esta era, también les preguntamos a todo el mundo, ¿ustedes creen que las compañías o las empresas deberían subsidiar el transporte público? Y aquí decíamos el 93% está de acuerdo, el 94% está de acuerdo, y esta es la información que le vamos a mandar al grupo de control. Esto es básicamente la intervención, y la diferencia entre que son los números privados, y estos son los que nos permiten hacer como una intervención que es barata. Si estos datos lo tuviéramos para todo el mundo, de verdad la intervención no hubiera costado nada, ¿sí? Porque el chatbot es muy barato de hacer. O sea, terminamos pagando mucho porque no sabíamos cómo hacerlo, pero ya con las ayudas de inteligencia artificial, cualquiera puede hacer un chatbot rápidamente. La estrategia empírica va a ser muy sencilla, va a ser una regresión, pues voy a tener muchísimas variables, pero básicamente la especificación de todos los modelos es la misma, la variable dependiente, si es tratado o no, si es mujer, y la interacción entre ellos. Voy a poner unos controles porque como la muestra finalmente, tengo una muestra que no era la inicial a la que le hicimos la asignación aleatoria, algunas variables me quedaron desbalanceadas, entonces voy a controlar por ellas. Y siempre se incluyen las variables de estratificación. Y ojo que cuando les muestro las tablas, no creo que les vaya a mostrar las tablas, solamente les voy a mostrar los resultados rápidamente, pero el beta 1 es el efecto para los hombres, y el beta 1 más el beta 3 es el efecto para las mujeres. ¿Sí? Entonces, más este me da el efecto de las mujeres, pero yo se los voy a mostrar en otra tablita diferente. Y las variables de resultado, les dije, tengo un montón, pero básicamente son las creencias de primer y segundo orden, y vamos a ver si hay una diferencia entre la creencia de segundo orden y la real. Sí, ahí vamos a hacerlo con una variable binaria. Después vamos a ver los efectos al nivel del hogar, y por último, todo lo que tenga que ver con decisiones de trabajo. Aquí está como con mucho detalle y se ven muy feitos esos de cada una de las variables dependientes que tenemos. Son bastantes. En cuanto al mercado laboral, tenemos si la persona decide tomar ella el curso o su pareja, si tiene interés per se por el curso, y luego le preguntamos los 3 meses después si hizo búsqueda de empleo, cuáles son sus aspiraciones, y a los hombres les preguntamos, no, a todos les preguntamos que si quería buscar trabajos que tuvieran un mejor balance entre las actividades del hogar y el trabajo, como para ver si había algunos cambios, que las normas estas se fueran extendiendo hacia otros. Tenemos atrición, como les había mencionado, y esta atrición no es grave para la validez interna, porque como en la validez interna les dije, tenemos casi balance de todas las características para la submuestra que nos quedó. Hay algunas que están desbalanceadas, que eso va a pasar pasa siempre, igual las vamos a incluir esas variables, pero la que nos preocupa más es la atrición selectiva, que eso nos permite no generalizar los resultados para todos los bogotanos. Entonces eso sí lo vamos a solucionar con una técnica muy sencilla que es el IPW, donde le damos pesos diferenciados a los tratados y a los controles, dependiendo de la probabilidad que tuvieron para llegar y cuáles son las variables que importaban en esa probabilidad. Una corrección estadística muy sencilla. Los resultados, se los voy a poner solamente flechitas.
Entonces, de la primera que encontramos nuestra pregunta de investigación número 1, fueron cosas muy tenues. Aquí encontramos que las de primer orden no cambiaron mucho, y en especial porque ya estaban muy altas. Sí, las mujeres ya eran casi del 90 y pico por ciento, entonces los cambios ahí que íbamos a ver iban a ser muy pequeños. Aquí sí vemos algunas de la segundo orden, y esos de segundo orden las vemos en donde teníamos unas brechas más grandes al principio, y también vemos que las mujeres reducen su ignorancia pluralista con respecto al apoyo de otras mujeres. Más se los muestro aquí en las tablas de regresión. Entonces, esta es como los resultados de las creencias de primer orden. Miren que no dan, les dije, tenemos que estar pendientes del beta 1 y de la suma de este y este, que finalmente se los muestro acá. Ahí no hay cambios casi de absolutamente nada. ¿Sí? No pasó mucho. Nuestra creencia es precisamente porque ya están muy altas, entonces esto no iba a hacer ningún efecto. En las de segundo orden, tampoco encontramos nada. Aquí no encontramos nada, pero en la que sí vamos a ver o la que nos llamó la atención es en esta, que es que se disminuye la ignorancia pluralista con respecto a lo que piensan las mujeres. Ese es el resultado principal, y cuando hacemos la estrategia del IPW, los resultados se mantienen, son casi idénticos, y solamente vemos un efecto acá importante para las mujeres. Sí, no quería mostrar esta tabla porque son muy, muy grandes, muy feas, pero no sé si esto también quedó bien. Ahora, cuando vemos, aquí este son de los resultados que más me llaman la atención, porque cuando vemos, les dimos la información sobre los bogotanos. No necesariamente esto va a afectar cómo mi esposo, o lo que yo pienso que mi esposo piensa. Sin embargo, aquí sí vemos algunos efectos importantes. Aumenta el apoyo de los hombres. Piensan que las mujeres apoyan más esta idea que las madres deberían trabajar, entre 7 y 9 puntos porcentuales. Se disminuye la ignorancia pluralista entre 16 y 18 puntos porcentuales. Y para las mujeres también tenemos un aumento entre 5 y 6 puntos porcentuales del apoyo de su pareja, del apoyo de su pareja a la creencia de si las mujeres deberían trabajar. Entonces, aunque no estamos viendo nada en Bogotá, nos llamó mucho la atención que donde sí se están viendo cambios importantes es con la pareja. Después, cuando vemos las decisiones al interior del hogar, es lo del curso que les había contado. ¿Quién de la familia debería ir? Entonces, me parece espectacular este resultado, porque los hombres dicen la que debería ir es la mujer. ¿Sí? Y si las mujeres responden casi en el 100% de los casos que son ellas las que deben ir. Entonces ahí no vimos cambios para las mujeres. Pero los hombres sí vimos que cuando les dimos la información, ellos dicen, no, la que debería ir es mi mujer, y esto aumenta casi en un 20% la probabilidad del chance que ellas asistan al curso. Y luego, cuando hacemos las aspiraciones del mercado laboral, entonces aquí las que empezaron a cambiar de trabajo o a comenzar algún emprendimiento aumentó en 8 puntos porcentuales. Y lo interesante aquí es que a los hombres les llamó la atención tener trabajos que tuvieran un mejor balance entre las actividades del hogar y el trabajo. En aspiraciones sí no encontramos casi nada. Eso es todo. Esos son todos los resultados que encontramos. Mucho trabajo, muchas canas que me salieron adicional por esto, pero creo que vale la pena, porque en términos de política, pues puede ser muy importante como simplemente enfocarse en
en políticas que sean costo efectivas y que nos puedan romper esas normas sociales. Muchas veces uno cree que necesitamos que estos jóvenes super progres crezcan y sean papás para que todo empiece a cambiar, pero no, podemos empezar a hacer cambiecitos pequeños al interior del hogar de manera barata y, y ya, eso es básicamente lo que quería mostrarles. Cuéntenme si tienen preguntas, comentarios, Muy discusiones. interesante, Ana María, súper interesante. Ellen tiene una pregunta y María Esperanza también. Sí, Yopi, ¿ahí me escuchan? Qué pena con Sí, ustedes. sí. Listo. Sí, sí. Quería preguntarte, como que primero quería ver los resultados para ver si de pronto tendían a que uno evidenciara o un sesgo de selección o algo de deseabilidad o el tipo como el que mencionaban, como de ancla. Pero pues yo creo que no, o sea que estamos viendo como que sí hay una respuesta que no sería coherente como con lo que uno desea y es decir que bueno, que a mi pareja de pronto sea hombre o mujer le vaya mejor. Quería preguntarte si al momento del diseño del muestreo no pensaron o no existió la posibilidad de hacer un experimento de lista, si no se vio de pronto esa posibilidad que son estos diseños muestrales que se hacen precisamente partiendo de que vamos a recoger información sobre un tema de deseabilidad social. Se llama experimento de lista. Y precisamente lo que hacen es un poco, bueno, igual acá en el chat voy a poner uno ahorita, que un paper que Sí. es como el que explica todo esto de experimento de lista, y es básicamente como creo que se formula en la NUT, que es con cuáles de las siguientes afirmaciones usted está de acuerdo. Entonces, que la mujer debería hacer todo el aseo en la casa, sí, estoy de acuerdo con esta. La diferencia es que esto lo que te hace es una probabilidad de respuesta de una cantidad de ítems. Entonces, tú das una lista en la cual dices como, yo estoy de acuerdo con que mi esposo tenga más flexibilidad al momento de trabajar, o estoy de acuerdo con que mi esposa. Y lo que hacen estos experimentos es mejorar ese sesgo de deseabilidad social. Es un poco como con muestreo doble, cuando hay un grupo de control y un grupo que sí se le aplica la pregunta de deseabilidad social y sobre todo surgieron para hacer análisis de muestreo cuando hay experimentos sobre corrupción, porque un poco como que haciendo la metáfora y el paralelismo con lo que tú estás levantando de información, preguntarle a alguien directamente si es corrupto o no, pues no se puede, pero sí se le puede preguntar si mintió en su currículum, si ha de pronto sí, como manejado ciertos dineros como de cierta forma, y todo esto se hace como en un buen diseño de lo que se llama de ítem dentro de la lista. Entonces, voy a colocarlo porque creo que es súper interesante y que sobre todo como porque yo siento, cada vez que veo las encuestas, que no hemos aplicado esto, que no hemos aplicado como este tipo de muestreos o diseños experimentales que nos dejan ver cosas que precisamente nosotras nos esforzamos por ver y es ver eso que no es deseable, pues que no admitimos públicamente como los sesgos machistas o micromachismos. Entonces, lo voy a colocar, que creo que se explica mejor porque igual tiene mucha teoría estadística detrás, pero es súper interesante y espero haberme hecho entender. No, perfecto. Y sí, pues me hubiera gustado haberte presentado el diseño antes de los resultados, pero fantástico poderlo tener en cuenta en el futuro. Sí, si lo hacemos en otra ciudad, si alguien se quiere montar en esto, eh, eh, podríamos tenerlo pues muy presente. Otra cosa que a mí también me da un poco de tranquilidad, Elena, es que si veo mucha variación en las respuestas de las normas, porque si fuera solamente deseabilidad social, uno encontraría que todos estarían muy pro a todas las que yo les estaba diciendo. Pero, por ejemplo, la que les mencionaba sobre si los hijos sufren cuando las mamás trabajan, eso es clarísimo que todo el mundo, como que la gente sí cree que los hijos sufren. Es como más del 70% de nuestra muestra lo aseguraba y ahí no había ninguna diferencia entre la creencia de primer orden y segundo orden. De pronto eso también me da un poco de tranquilidad que tengo varianza ahí y que no hay sesgo, pero mil gracias por compartirnos esta Sí, de información. acuerdo.
se ve como necesita. De pronto lo que aporta estos diseños de experimentos es poder hacer preguntas más arriesgadas. Digamos, ya Claro. no si mi hijo sufre, sino mi esposa debería trabajar si tenemos un hijo. Ya, Entonces hay hacer preguntas más arriesgadas, como un poquito más afiladitas, que son igual chévere. chévere. Gracias. María Esperanza. Bueno, primero, muchas gracias. Qué cantidad de información la que tienes. No sé si yo ya por la hora estaba un poquito cansada, pero me Sí. costó mucho como tratar de asimilar todo lo que me estabas diciendo. Tengo una pregunta y puede ser la más extraña de todas. Este tema de las normas, del cambio, porque tú me dices, tengo un montón de variación en las respuestas, es decir, no siempre el efecto de lo que yo les dije, pues hizo cambiar la opinión de las personas. Tú, No, no, us- no, no, no. No, no, no. En la de la línea de base. ajá, sí. Entonces, tú cruzaste esto, por ejemplo, con edad, con estrato social, con escolaridad, como para darle una explicación de, mire, las creencias llegan más a este tipo de gente, o estoy hablando una locura. No, la verdad no hicimos, eso podría ser un ejercicio bien bonito, de ver si esto de alguna manera está correlacionado con algunas características sociodemográficas del hogar. No lo hicimos, Exacto. no lo hicimos, pero podría ser interesante saber. Diferencia de edad, hombre-mujer, por ejemplo. No sé, se me ocurren en este momento muchas cosas que uno podría cruzar, como la edad, el estrato, la escolaridad de los dos. Entonces, bueno, nada, gracias, gracias. Por supuesto que vale mucho la pena hacerlo para saber exactamente quiénes están. El punto, digamos, para mi estrategia empírica. Eso sí lo tengo bien controlado porque mis tratados y mis controles quedaron igualitos. Sí, en términos de edad, eso se los iba a mostrar, por acá lo tenía, por acá, Selective Special. Entonces, en edad tengo unos cambios, más o menos me quedaron los más viejitos y los que tenían un tamaño más grande del hogar, sí me quedaron en la línea de seguimiento, pero entonces yo controlo por esas características. Pero, por ejemplo, los que recibieron la información y a los que le miramos si el esposo estaba dispuesto a renunciar al curso para que fuera su esposo, ahí no había casi diferencias en ninguna variable. En las creencias del segundo orden y controlamos por todas estas características que hagan algún desbalance. Pero, digamos, como para ahí completar y decir, mi estrategia empírica no tendría ningún problema porque hay personas de mayor nivel educativo que son más progresistas. ¿Sí? No, aquí yo lo tenía todo eso absolutamente controlado. Súper, gracias, gracias. No, a ustedes, mil gracias. Otra duda, Ana María, no sé si tenga algo que ver o no. Uno en estas cosas, como en todas las encuestas que hay sobre percepciones, Ujú. uno tiene que asumir que la gente está diciendo la verdad, ¿cierto? Sí, Que no es que, por ejemplo, los señores quieran aparecer que ellos son muy abiertos, que son muy liberales y que les parece perfecto que la señora trabaje, cuando en la casa es otra cosa. Eso puede pasar, sí. ¿cierto? Pero ahí sí no hay nada que hacer. Pues es precisamente lo que yo te dije, eres Elena. Yo te dije Ellen, Elena, sí, perdón. Ellen. Ay, no te perdón. preocupes. Nos estaba compartiendo ahorita Sí, aquí instrumentos está. que nos Ujú. pueden ayudar a minimizar ese riesgo, Ok, para que la gente, pues, eso puede pasar, va a pasar, y va a sí. pasar con mayor frecuencia porque tú crees que ellos quieren oír lo siguiente. Ujú. Yo muchas veces he ido directamente y pues, sí, uno nunca sabe qué es lo que realmente es su creencia 100% verdadera. Pero una forma de minimizarla Ujú. es que por lo menos la mayoría de la línea de base fue presencial. Ok, Entonces eso lo hace como que la gente te están preguntando de una y como sí, sí. ponerte ahí a mentir. Entonces eso puede
de alguna manera minimizarlo, Ujú. pero estas técnicas como las que dice Ellen son muy valiosas para Ok, poder, lo ok, vamos a hacer en el futuro. Ahorita podría, por supuesto, estar sesgado por eso. listo. Ok. Porque yo me acuerdo cuando mi hija estaba pequeña, pues a uno siempre, yo fui madre trabajadora. Entonces, en las reuniones de colegio siempre uno se sentía mal o lo hacían sentir mal, porque pues hay señoras que salen con unas cosas. Yo decían, yo soy odontóloga, pero dejé mi carrera porque quiero ser una buena madre. Y yo decía, uy, ¿será que yo soy una mala madre? Entonces lo hacen dudar a uno, pero creo que no, porque pues mi hija resultó bien, entonces creo que no. Va por Es el que buen camino. ese es, ese es precisamente lo que queríamos hacer aquí, como romper un poquito. Sí, Ahora hay que hacer otros trabajos más grandes que son precisamente con las madres, que es ese sentimiento de culpa, que es muy sí, eso sí es difícil terrible. Sí, que se lo puedan quitar, sí, es complicado. pero es muy complicado. Y ese no es solo normas, ese es natural. Yo creo que sí es Yo natural. no sé, Natalia, ¿cómo te ha ido? Fatal. No mentiras, pero ya Fatal. Ya, ahora que Alana tiene 3 y medio, Uf, está ajá. chiquita. empiezo a ver la luz y a sentirme, sí, lo que decía María Ana em, María. Ana María, perdón, Ana María, Ana, Sí, no, total, ¿no? En el jardín, ¿no? Yo sí, llegaba y como, ay, hace días no te vemos. Y pues, sí, es como verdad. así? Nani viene al jardín justamente para que yo pueda trabajar, no se supone que yo Claro. esté pasando Sí, demasiado tiempo por aquí. Oye, Ana, no, espectacular, espectacular esta presentación. Me encantará leer el paper resultante. Y una de las preguntas que te tenía era, porque hay una gran cantidad de mujeres inactivas, ¿no? Aunque tenemos Ujú. más años de educación. Entonces, y cuando como lo que yo más hago es entrevistas cualitativas. Cuando les preguntamos a las mujeres, usted, ¿no? Como, y esto también lo muestra la GIH, ¿no? Como, ¿por qué no busca empleo? No, pues porque tengo responsabilidades familiares, un poco como que me lo impiden. Y entonces me preguntaba si, como con base en tus hallazgos, uno podría mover a más mujeres a que busquen más activamente empleo con la idea de que más personas que menos tienen una mayor disposición a ofrecer flexibilidad o al menos apoyar la crianza combinada con el trabajo de lo que individualmente cada una de nosotras cree. No, yo creo que sí, yo creo que igual es una intervención muy soft y los Mm, resultados no nos van a cambiar, pues, mm, la participación laboral de las mujeres. Si no tenemos cuidado, pues, sí, sí, o sea, ¿a qué me sirve volverlas a todas, disminuir la ignorancia pluralista para que al final no tenga con quién dejar a los hijos? Es, pero yo creo que si empezamos a atacar por diferentes costado se caminos, puede sí. lograr y además nos está diciendo cómo la información se puede ser y las normas son maleables. La gente responde, no es que somos solo los Total. viejos que ya no cambiamos, pero las normas son maleables. No No, y podemos es que meterle más. sí. Esto que tú hiciste me parece súper interesante. De nuevo, me gustaría leer el paper y pues porque todas saben, yo o algunas de ustedes no soy economista, entonces todavía me cuesta, pero me parece que lo que haces es interesante porque coges a miembros que viven en un mismo hogar o digamos, o a miembros de la misma pareja y haces una intervención y potencialmente, si pudieras tener acceso a ellos en un tiempo, ver si esa intervención generó algún cambio en el mediano o largo plazo, que era una cosa que estábamos pensando, por ejemplo, hacer con las manzanas del cuidado, porque a las manzanas solamente iban las mujeres, pero no los hombres. Entonces, ¿cómo qué pasaría si uno consiguiera plata para que un grupo de mujeres que viven con un grupo de hombres fueran las mujeres a las manzanas y entendieran de la importancia de la redistribución del cuidado en particular, y los hombres también tuvieran su parte de formación?
¿no? Como comparar familias en las que las mujeres y los hombres están expuestos a la información y un grupo de control en el que solo las mujeres van a las manzanas, porque lo que nos encontramos era, claro, las mujeres van y se exponen a una cantidad de información muy valiosa, pero llegan a la casa y las prácticas no cambian, Ujú. pues porque su esposo no tiene la misma información y en cambio viene con sus mismas ideas de siempre. Entonces, aquí me parece que, o sea, que el experimento de ustedes da señales de que el cambio tiene que ser, cualquier iniciativa de cambio tiene que incluir a los hombres. Definitivamente. No, Mm, estoy 100% de acuerdo con eso. Y creo que eso es lo que más me gusta de este paper, es que donde se ven los cambios importantes es en los hombres. ¿Sí? Hasta que quieran buenísimo. mayor flexibilidad en la casa y cosas así. Eso me parece fantástico. También buscar, no sé, hay tantas cosas para hacer al interior del hogar. Y en cuanto a las manzanas, porque las manzanas tienen algunos cursos de estos de, ¿cómo se llaman? Las de los Sí, sí, hombres es hombres al cuidado. los de hombres al cuidado, pero pues ¿quiénes te llegan? Los que más quieren cambiar o sí, los que no son un problema, Mm, mm, los que ya mm. están compartiendo las labores de cuidado, así que definitivamente, y tengo entendido porque yo hablé con un equipo de la Secretaría de Desarrollo, que ya se aplicaron al GD Lab del año pasado y charlamos con ellas el año pasado, precisamente decirles, es que la intervención, si ustedes la hacen, tienen que traer a los hombres. Nos dijeron, no, no hay Sí, forma porque nosotros solamente podemos traer a las mujeres. Las manzanas están hechas para las mujeres. A los hombres hay que meterlos en la ecuación, lo siento. total, total. Bueno, mil gracias por todos los comentarios, preguntas y recomendaciones. No, a ti, Ana María, muchísimas gracias. Súper Sí. interesante el trabajo. ¿Tienes Sí, alguna perdón. versión, documento de trabajo o Sí, algo? sí, ya se ¿Sí? los mando. Sí, ya se los Bueno, mando directamente, porque yo lo presenté, además que yo hablo rapidísimo, entonces, no, lo que pero estuviste tenía. muy bien, muy parchada. Sí, súper. Sí. Bueno, entonces ya les mando aquí al chat Ujú, perfecto. y nada, nos vemos. Ah, no, no tenemos chat. No, wait, no, Sí, no sí hay podemos chat, cortar sí, todavía. donde Helen mandó el documento de los experimentos de lista. Sí, ahí en el Teams está. Es que me da miedo que ustedes me abandonen y yo Ah, no, entonces después, por el y yo, correo, y yo después, perdón que me vean aquí todos mis chismes. no, Ah, tranquila. no, me lo mandaron fue acá. Ah, casi, me toca descargarlo. Saco. Eh, listo. Y ahora sí, se lo subo. No, no pude, me quedó grande, pues. No, tranquila, cuando puedas y nos lo envías por correo, si quieres. Ahí Ah, pues en el por correo correo más de la, fácil. A la sí, lista, ¿no? a la lista, ahí Respondiendo al A está. la correo. lista. Sí. Ujú, Sí, vamos a hacer eso más bien. Ahorita se los listo. mando con calma, sino Sí, sí, sin todo bien. afanes. Sí, Que me les vaya perfecto. muy bien, un gusto verlas. Muchas gracias, Ana María. Gracias. Un abrazo Entonces a nos Otra que vemos les todos. vaya la lo próxima, mismo. que es Irina. Nos va a presentar Irina, en nos 6 vemos pronto. semanas. Perfecto. Súper, Un abrazo. Hola, súper. Buenas tardes. saludos Bueno, a todas. hola Irina. Nos Chao. vemos. Nos vemos Bueno, nos pronto, vemos Irina. entonces la próxima vez. Y mil Súper. gracias a Chao, todas. cuídense A mucho. ustedes. Bueno, Chao. Hasta hasta luego. luego. Chao. Gracias. Feliz tarde. Bueno.